Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a enfocarnos hoy día en el tema 5 de la Historia Universal, las llamadas cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? ¿En qué consistió esta cruzada? Entonces, todo esto nosotros vamos a estudiar, vamos a aprender, o si lo sabías, vamos a reforzar lo que tú ya sabías en el tema que vamos a abarcar el día de hoy. Entonces, recordemos nosotros entonces que a partir del siglo XI hasta el siglo XIII, los estados católicos de la Europa centro-occidental organizaron un conjunto de expediciones bajo la señal de la cruz, como la imagen que tenemos aquí de nuestro caballero que tiene en el pecho una cruz, por la que fueron denominados cruzados, contra el dominio musulmán en el territorio de Palestina. En este capítulo estudiaremos estas ofensivas que, si bien no alcanzaron el fin que se propusieron, iniciaron o consolidaron importantes procesos en el occidente medieval. Entonces vamos a continuar con el tema, pero no olvidar que adjunté un video relacionado al tema que vamos a tratar para que puedan reforzar o profundizar ese tema. Así que presta atención y toma nota de los datos más importantes. No se vayan. Las cruzadas. Las cruzadas fueron expediciones militares realizadas por ejércitos cristianos a Tierra Santa con el fin de recuperar la ciudad de Jerusalén, que había caído en manos de los turcos selyúcidas. Aunque el fervor religioso fue una razón importante para el emprendimiento de las cruzadas, otras causas de gran relevancia fueron el aumento de la población en Europa y el debilitamiento del poder de los señores feudales frente a las emergentes monarquías nacionales. Eso los llevó a buscar nuevos territorios en Oriente. La primera cruzada fue convocada por el Papa Urbano II en el año 1095, durante un concilio celebrado en Clermont. Personas provenientes de toda Europa partieron hacia Oriente, luciendo una cruz en sus vestimentas, razón por la cual fueron llamados cruzados. En 1099, los ejércitos cristianos lograron tomar Jerusalén, después de una lucha sangrienta donde se masacró a la población musulmana y judía. Posteriormente, los cruzados fundaron reinos cristianos en Tierra Santa y en otros territorios de Oriente Medio, y crearon órdenes militares de monjes soldados, como los templarios o los hospitalarios, para defender los caminos de peregrinaje. No obstante, estos territorios volvieron a caer en poder de los musulmanes a finales del siglo XIII. A la primera cruzada le siguieron otras 7, las cuales, sin embargo, fracasaron en su intento de reconquistar Tierra Santa. Aunque al final las cruzadas no lograron conseguir su principal cometido, sirvieron para estrechar lazos económicos y comerciales entre Oriente y Occidente. Por otro lado, las cruzadas llevaron a la ruina a muchos señores feudales, quienes al fracasar sus proyectos en Tierra Santa perdieron sus fortunas. El origen de las cruzadas. El objetivo que animó este importante esfuerzo bélico fue la idea de recuperar los santos lugares. ¿Qué eran los santos lugares? Era el nombre que se le dio a los sitios más o menos identificados por la tradición en que se desarrollaron los principales sucesos de Semana Santa. También Tierra Santa. Esta Tierra Santa se encontraba en Jerusalén, dominado por los turcos musulmanes. Además, sin embargo, existían otras motivaciones que originaron estas cruzadas. La primera, vamos a activar nuestro cursor, fue la conquista de enriquecimiento a través de la conquista de las tierras o el comercio, la oportunidad de quebrantar el poder turco que se aproximaba peligrosamente a Europa. La idea de auxiliar el imperio bizantino también amenazaba a los turcos. Se creía que este auxilio facilitaría la reconciliación entre la Iglesia católica y ortodoxa debido al cisma de Oriente. Hay que mencionar además otros factores que explican el proceso notorio belicoso de los señores feudales. Luego tenemos la intensa religiosidad de la época. La conjunción de todos estos elementos hizo que tuviera éxito el llamado
que hizo el Papa Urbano II en el año de 1095. Al finalizar el concilio de Clermont, en esta ocasión el pontífice exhortó a los fieles a tomar las armas para rescatar los lugares sagrados de la cristianidad, prometiendo la protección de la Iglesia para sus familias y de los bienes que dejasen al combatir, así como la absolución de sus culpas. La Europa cristiana, bajo el lema Dios lo quiere, se movilizó inmediato a recuperar esa tierra santa de Jerusalén. Entonces nosotros vamos a hablar de esas 8 cruzadas que se dio debido a que la Iglesia motivó a todos estos fieles a recuperar Tierra Santa. Seguimos entonces. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera cruzada. Se denomina así a la expedición integrada por numerosos nobles feudales, entre ellas liderada por Godofredo. Godofredo va a ingresar a Asia Menor, donde va a vencer a las fuerzas islámicas en Nicea y Antioquía. Más tarde, en el año 1099, tomará finalmente la ciudad de Jerusalén, donde tras perpetuar una espantosa matanza de judíos y musulmanes, le otorgarán a Godofredo el título de defensor del Santo Sepulcro. A partir de entonces surgirá una serie de estados cristianos en Oriente, conocidos también como la Siria Franca, alrededor de Jerusalén. Además, en esta primera cruzada se van a formar las llamadas órdenes de caballería, que vienen a ser los caballeros templarios. Luego vamos a empezar entonces vamos a ir con la segunda cruzada. Esta segunda cruzada va desde el año 1147 a 1149. Por muy valioso que fuera el triunfo de la primera cruzada donde sí ganaron, no hay que olvidar que en la Siria Franca estaba totalmente rodeado por los dominios del Islam, lo que hacía una situación bastante precaria. Esto fue aún más tedioso y más peligroso en el año de 1146, cuando los musulmanes tomaron la ciudad cristiana de Edesa. La amenaza de esto significaba para Jerusalén dio origen a una segunda cruzada, cuyo gran promotor fue Bernardo. Participaron en ellas también el rey Luis VII y el emperador alemán Conrado III. Sin embargo, la poca coordinación entre ambos y algunos otros errores llevaron a la acción del fracaso. Esto trajo otra consecuencia, la consolidación de la amenaza sarracena, quienes eran los musulmanes, sobre Jerusalén. Luego tenemos nuestra tercera cruzada, en la que intervino el soberano de Francia, Felipe II, el de Alemania, Federico I, y el de Inglaterra, Ricardo I, Corazón de León. Fue quizá la expedición que más expectativa generó. Creíamos que en esa sí íbamos a ganar, por generar las fuerzas de los 3 monarcas más poderosos. Sin embargo, los sucesos fueron inesperados, pues se dio la muerte de Federico y la deserción de las huestes de Felipe, quienes eran los soldados de Felipe. Hicieron que todo culminase con otro nuevo fracaso. Ricardo I pudo arrebatar a los musulmanes lo que viene a ser la ciudad de Acres y luego establecer un pacto con Saladino, que le permitió solo peregrinar a los cristianos hacia Jerusalén. En la llamada, esto forman parte de las 3 primeras cruzadas. Luego vamos entonces con nuestra siguiente cruzada, la número 4. La cuarta cruzada. Esta se dio entre 1202 a 1204, solo duró 2 años. La cruzada anterior había dejado los dominios cristianos de Oriente notablemente reducidos. Con el fin de auxiliarlos, el Papa Inocencio III promovió la nueva expedición en contra de sus planes. Sin embargo, ante la imposibilidad de trasladar las fuerzas por tierra, los ejércitos cruzados debieron ponerse en un acuerdo con la ciudad de Venecia. El dux de esta ciudad, ¿quién era el dux? Era el título que llevaba el gobernante, y que era este dux de esta ciudad era Enrico Dandolo. Aprovechó entonces la ocasión y desvió los contingentes hacia Constantinopla. Lo que produjo luego fue uno de los capítulos más polémicos del fenómeno de las cruzadas. Tras una serie de disputas con las autoridades del Imperio Bizantino, los guerreros cristianos tomaron y saquearon la ciudad, derrocando la autoridad del Basilios, que era el rey, y establecieron en su lugar un imperio latino de Oriente, que duró hasta 1261. Las consecuencias fueron terribles. En el plano cultural, por la destrucción de tesoros invaluables. Graves en el aspecto religioso, católicos y ortodoxos no podrían ya reconciliarse. Y decisivos en el terreno político, los estados cristianos de Oriente no recibieron el apoyo que se suponía que esta expedición les llevaría.
sino que muchos guerreros de la Siria franca abandonaron esta región para establecerse en Constantinopla. Más prometedora, en los años siguientes, el dominio cristiano en Oriente, que es lo que originó la desaparición. Esto se dio en el año de 1291. Ahora, ¿y qué podemos entonces decir acerca de estas últimas cruzadas, estas 3 últimas cruzadas? A ver, las últimas cruzadas se dieron de las 4 últimas cruzadas, se dieron entre 1217 y 1270. Antes, sin embargo, desarrollaron algunas acciones más, pero ninguno de los recursos ni las posibilidades de las anteriores, ni la quinta dirigida por Andrés II de Hungría, quien fracasó en Egipto, ni la sexta del emperador alemán Federico II, quien prefirió pactar con los musulmanes para que le cedieran un paso a Jerusalén, ni la séptima con Luis IX de Francia, quien fracasó también en Egipto, incluso cayó de rehén de los musulmanes, y por último ni la octava. Nuevamente, Luis IX, quien falleció por la peste en Túnez, significó el éxito decisivo o favorable para los cristianos ante la situación en Oriente. Hacia 1290, los cristianos abandonaron sus últimas posesiones en Asia y Jerusalén sería del Islam hasta el año de 1967. O sea, que en resumen, todas las cruzadas fueron un fracaso. Las poblaciones cristianas en el mundo perdieron su fe ante la religión católica, porque si bien es cierto, nosotros sabemos que estas cruzadas fueron impulsadas por la iglesia, entonces indicaron, pero si fue impulsada por la iglesia, por la mano de Dios, ¿por qué no hemos ganado este enfrentamiento con estos musulmanes? Entonces ahí se puso en tela de juicio el poder de la iglesia. A ver, vamos entonces con las consecuencias. Concluido el proceso, las consecuencias principales fueron las siguientes. La nobleza feudal se había agotado en la lucha. Esto sería una importante y ventajosa para los monarcas europeos. A partir de entonces, porque ahora serían más sencillos imponer y obediencia al pueblo, el comercio entre Oriente y Occidente conoció una expansión inédita. Esto benefició en general a toda Europa con productos, cultivos y técnicas que hasta entonces eran muy poco conocidas. Empezó a surgir una nueva clase social llamada la burguesía. La ruptura definitiva ya mencionada entre Bizancio y la cristiandad occidental. Sin embargo, hay que mencionar que al debilitar el poder turco en Oriente, las cruzadas se contribuyó a prolongar la existencia del imperio, al menos por 2 siglos más. Recuerda un dato adicional, sé que en algunos libros, en algunos textos quizás se han informado que hubo también cruzadas de niños. Hasta la actualidad se han realizado una serie de investigaciones e indican que jamás se realizó esas cruzadas que eran dirigidos por niños, sino que al contrario fue un producto de una mala traducción de algunos textos medievales, para dejarles ahí en claro. No van a creer que existió una cruzada de niños. ¿Ya? Entonces eso sería parte del tema de cruzadas. Les invito a que también refuercen con la lectura que tenemos en nuestro libro y que resuelvan las preguntas que presentan esta unidad. Jóvenes, gracias y nos vemos en la tarde entonces.